Recuerden que la fecha de nuestro es el viernes que viene. Vamos a dar los temas de lineal y de interpolación polinomial. Entonces, también si hay alguna duda al respecto pueden preguntar. De lo contrario, vamos a continuar con derivación numérica hoy día. Bien. La idea aquí es la siguiente en el tema de la derivación numérica. Imaginemos que tenemos una función otra vez definida en una tabla de valores discretos en x0, f0, en x1, f1, en xn, fn. Y nosotros queremos derivar esa función. Imaginando que no queremos usar su expresión analítica, así que la conocemos, o que no conocemos ninguna expresión analítica para la función. Entonces, estamos forzados acá a derivar la función utilizando los datos de la tabla. Entonces, la idea inmediata que se nos viene a la mente es construir una expresión analítica aproximada para la función. Y obviamente esa sería la expresión analítica de un polinomio de interpolación. Entonces, tenemos que construir un polinomio de interpolación de f de x, de la función f, perdón. Tenemos el método directo, que es el menos recomendado. Tenemos el método Lagrange, que no sería también el mejor de los métodos porque usa polinomio de grado n más 1. Tenemos tenemos n más 1 polinomios, todos ellos de grado n, que son los polinomios interpolantes de Lagrange. Y se vuelve pesado evaluar y construir esos polinomios. Entonces sabemos que los mejores métodos son los de Newton. Y vamos a asumir acá que nuestra tabla no está igualmente espaciada. Entonces podríamos utilizar Newton con diferencia dividida, ¿no? Entonces aquí está la expresión de la función f de x aproximada por el polinomio en la variable x, que es el de Newton, interpolación de Newton con diferencia dividida, ¿no? Entonces vamos a dar un ejemplo. Aquí está x igual a 1, x igual a 2, x igual a 4, los tres puntos, el x0, el x1 y el x2. Con estos tres puntos yo puedo construir un polinomio de segundo grado, ¿no? Los valores de f correspondientes son 2, 3 y 3. Entonces construimos las tablas de diferencias divididas. El primer paso, ¿no? Para construir el polinomio de interpolación de segundo grado. Entonces tenemos acá 1, 0 y menos 1/3. Esa es nuestra tablita de diferencias divididas. Pueden usar este ejemplo también para practicar la interpolación con Newton usando diferencias divididas. Entonces el polinomio va a ser 2 más 1 por x menos 1 menos 1/3 por x menos 2. Y por x menos 1. Y sería x menos 2 paréntesis por x menos 1. Hay un error por ahí. Aquí es 1 y luego viene, perdón, eso está un segundo. Vamos a hacerlo en la pizarra hidro. Ahí está, eso está mal. He colocado números diferentes acá. Entonces lo vamos a hacer acá en la pizarra hidro. Entonces escribiremos aquí el polinomio segundo grado. P sub 2. P sub 2 de x. De x igual, segundo, igual ahí, ¿a qué cosa? Veamos lo que es, a lo que es igual esto. Sería 2, la primera diferencia dividida de la primera fila de un solo valor, más 1, que no lo anoto, por x menos el primer punto de la tabla, x menos 1,
y más el siguiente valor de la diferencia dividida, valor de A3, que es menos 1/3, entonces queda menos 1 dividido 3. Dividido 3 por x menos el primer punto, x menos 1, y por x menos el segundo punto, que sería x menos 2. Bien, ese sería nuestro polinomio, ¿no?, de segundo grado. Entonces lo vamos a derivar, ya que tenemos, fíjense que esto es una aproximación de f de x. F de x. Entonces yo puedo derivar aproximadamente f de x, ¿no? Puedo tomar esto así. Derivada de f respecto a x. Entonces va a quedar así. Igual. Como 2 es constante, desaparece, ¿no? Y derivo x menos 1 respecto a x, nos queda más 1. Primera constante, el signo y aquí no necesito. Es 1 positivo, ¿no? Y luego tengo menos 1/3. Menos 1/3. Y ahora voy a derivar. Si yo aplico la regla del producto con esos dos factores, x menos 1 por x menos 2, el resultado va a ser lo siguiente. Al derivar el primer factor va a quedar 1 y queda el otro factor. Entonces escribo aquí x menos 2. Más ahora, al derivar el segundo factor manteniendo el primero, el segundo factor al derivar se queda 1 y entonces queda el factor x menos 1. Y tenemos el resultado, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 1 menos 1/3 1 menos 1/3 por x. Menos por menos da más 2/3. 2/3. 2/3, ¿no? Y luego menos 1/3 por x otra vez. Menos 1 sobre 3 por x. Entonces menos 1/3 por x, menos 2 más 2/3, menos otra vez 1/3 por x, y más 1/3. Menos 1/3 por menos 1 es más 1/3. Más 1/3. Entonces, esto de acá no es igual porque estamos aproximando por el polinomio, ¿no? O sea, aproximadamente igual a esto. Lo que estoy derivando no es f directamente, sino su polinomio que lo aproxima, ¿no? Entonces, otra vez, derivada de f respecto a x. Así. Va a quedar aproximado por tenemos menos tercio, perdón, 1 más 2/3. 1 son 3/3, más 2/3 sería 5/3, ¿no? Entonces va a ser 5/3 positivo, término constante. 5/3. Luego tengo menos 1/3, menos 1/3. Perdón, falta algo más acá. Aquí es, no, se va en 1/3 negativo con un, no, está bien, está bien. 1/3 más 2/3, 3/3, no, faltó este acá. 1/3
sumado con 2/3 son 3/3, que 1 más 1 es 2 más. Y luego los x, menos 1/3 de x menos 1/3 de x queda menos 2/3 de x. Dos tercios de x. Bien, esa sería la derivada, ¿no?, aproximada de 2 menos 2/3 de x. Y hemos conseguido ese resultado. A ver si lo hicimos así. Sí, al final salió ese resultado. El resultado fue 2 menos 2/3 de x, correcto. Solo que aquí hay que corregir algunas cosas. En el polinomio. No, está bien que pase la segunda línea. Está bien. Es 2 más 1 por x menos 1 menos 1/3 por x menos 2. La derivada, que confundir la derivada con el polinomio. Sí, está perfecto. No hay que corregir nada. Es el resultado, entonces. 2 menos 2/3 de x. Entonces, que la idea básica de esa manera tenemos aproximaciones para la derivada. Ahora son de interés fórmulas que nosotros desarrollemos para derivadas, primera, segunda, etcétera, evaluadas en los puntos de la tabla. Ya no estamos pensando en x, la derivada, sino una fórmula para la derivada en un x sub i de la tabla directamente. Entonces, para este proceso de deducir esa fórmula, vamos a utilizar puntos igualmente espaciados, de modo que en vez de usar Newton con diferencia dividida para la interpolación, vamos a utilizar Newton con diferencia hacia adelante y mejor todavía en la variable u, que queda más sencillo todavía la expresión. Entonces, consideremos una fórmula para la primera derivada considerando 2 puntos. Como solo son 2 puntos, obviamente hay un solo h y por lo tanto se puede considerar los 2 puntos igualmente espaciados. H sería x sub i más 1 menos el x sub i. Entonces, un polinomio de interpolación de Newton, la variable x primero, considerando estos 2 puntos apenas, sería fi más primera diferencia que estaría construida acá, f sub i sobre h, ¿no?, por x menos xi. Entonces, si yo derivo el polinomio, la constante se va y aquí me queda primera diferencia en f sub i sobre h. Bueno, la primera diferencia es f sub i más 1 menos el f sub i, o sea, el delta f directamente, ¿no? Y x es x sub i más 1 menos x sub i, por lo tanto es el delta x. Entonces esto es delta f sobre delta x. La primera aproximación que obtenemos de la derivada con solo 2 puntos es el cociente incremental. El cociente incremental. Entonces yo puedo aproximar, aquí no es igual, entonces aproximado la derivada primera en i, en el punto x sub i, sería igual a f sub i más 1 menos f sub i sobre h, el cociente incremental. Esa es la primera fórmula que tenemos, que es muy mala, ¿no?, porque considerar 2 puntos apenas para derivar, el polinomio queda en primer grado, su derivada ya queda constante, entonces es una muy mala aproximación. Podemos mejorar si aumentamos el número de puntos, es decir, aumentamos el grado del polinomio de interpolación, ¿no? Entonces tomemos x sub i en el centro, x sub i menos 1 arriba y x sub i más 1 abajo, ¿no? 3 puntos y sus correspondientes valores de f. Aquí vamos a utilizar la variable u, que está definida en términos de x como x menos el primer punto de la tabla, x sub i menos 1, sobre h, ¿no? Y entonces vamos a construir el polinomio de interpolación en la variable u. Entonces la variable u va a ser f sub i menos 1 más primer diferencia en f sub i menos 1, que es el primer punto de la tabla, ¿no? Estamos tomando la función, que sería diferencia de orden 0 en el primer punto, la primera diferencia en el primer punto, que estaría aquí al ladito,
más, esto está multiplicado por U, más la segunda diferencia que estaría más al lado derecho, todos los valores en la primera fila, ¿no? De I menos 1 sobre factorial de 2, que es 2 por U y por U menos 1. Bien, esa sería la expresión que ustedes ya conocen perfectamente bien para el polinomio de interpolación considerando la variable U. Entonces yo voy a derivar ahora. Pero recuerden, prima representa derivada no respecto a U, sino respecto a X. Yo estoy derivando F, ¿no? Y F la derivo respecto a X. Entonces la voy a aproximar con una derivada del polinomio no respecto a U, sino respecto a X. Pero coloco primo para indicar que estoy derivando respecto a X. Entonces ahí aplico la regla de la cadena. Esto va a ser la derivada del polinomio respecto a U por la derivada de U respecto a X. Eso es regla de la cadena. Entonces vamos a tener derivada de U respecto a X. Vamos a la fórmula de U en términos de X acá arriba y derivo U respecto a X. Me queda derivada de X respecto a X, 1 sobre H. 1 sobre H. De U respecto a X es 1 sobre H. Que multiplica a el polinomio de interpolación en la variable U. Que sería derivado, ¿no? Derivado respecto a U ya. Derivado respecto a 1, quedaría esta constante desaparece. Primer diferencia hacia adelante en I menos 1 por U, que desaparece U porque estamos derivando respecto a U. Entonces esta es la nueva constante, diferencia primera en I menos 1, más diferencia segunda en I menos 1 sobre 2 por la derivada de esto de acá, que va a ser 2U menos 1. Bien, ahí tenemos entonces el polinomio derivado. Ahora vamos a obtener fórmulas aproximadas de nuestras derivadas. Pero ahora hay una variable, ya no es la derivada esta respecto a X del polinomio, no es constante, queda todavía en función de U, que también es función de X, ¿no? Entonces, ahora podemos evaluar en 3 puntos, en el X sub I menos 1, en el X sub I y en el X sub I más 1. Por lo tanto, vamos a generar 3 fórmulas diferentes para la primera derivada considerando 3 puntos. Entonces podemos evaluarlo en el primer punto de la tabla. Como que de X están adelante del primero, se dice que esta fórmula es una derivada hacia adelante. Entonces voy a evaluar en X sub I más 1 el polinomio. Y eso aproximado a la primera derivada evaluada en el primer punto, y menos 1, ¿no? Entonces eso va a ser 1 sobre H, estoy reemplazando acá 1 sobre H, que multiplica a la primera diferencia y menos 1, y ahora U vale, ¿cuánto vale U? Estamos en X sub I menos 1. Entonces, vuelvo a U y reemplazo X por X sub I menos 1. X sub I menos 1 menos X sub I menos 1 es 0, ¿no? Entonces U vale 0. U vale 0 y queda 0 menos 1. Solo cambió el signo acá a menos. Menos segunda diferencia en el punto y menos 1 entre 2. Y ahí tenemos la expresión de la derivada del polinomio. Esa es la expresión que aproxima a nuestra primera derivada de f, ¿no? En el punto i menos 1. Entonces vamos acá. 1 sobre, trabajando esta expresión, lo que se ha hecho acá es desarrollar la segunda diferencia en términos de la primera diferencia. Vamos a hacer eso acá en la pizarra. Entonces lo que tenemos, esto de acá, lo hemos derivado, quedó esto de acá, y reemplazado U por 0 quedó acá. Bien. Entonces partimos de esa expresión, que va a ser lo mismo que F', que aproximadamente. F', en I menos 1. I menos 1 va a ser aproximadamente dada por la siguiente expresión. 1 sobre H
Aquí sí hay un detalle. Sí, está bien. 1 sobre h está bien. 1 sobre h por. Voy a dejar la primera diferencia tal cual está allí. En f y menos 1. Y menos 1. Y luego tenemos menos. Ahora, esa segunda diferencia está dividida entre 2. Entonces voy a sacar el denominador común 2 acá afuera y voy a poner 2 acá. Y sacando el denominador común 2, entonces nos va a quedar la segunda diferencia en f sub i menos 1. Voy a poner aquí. Duplicar, copiar. Ahora sí. Esta sí es segunda diferencia. En f sub i menos 1, ¿no? Bien, llegué a esa expresión inicialmente sacando simplemente el denominador común 2. Ahora voy a desarrollar la segunda diferencia. Entonces va a ser igual esto a 1 sobre h, que multiplica 1 sobre 2h, ¿no? 1 sobre 2h, que multiplica. Voy a mantener 2 veces la primera diferencia en f sub i menos 1. Y ahora voy a desarrollar la segunda diferencia. Menos. La segunda diferencia es igual a la primera diferencia en el punto adelante. Sería acá la primera diferencia en el punto i. Y menos, sería inicialmente menos, por delante lo voy a meter y va a ser más. La primera diferencia en el punto de adelante, ¿no? Estamos hacia adelante, perdón, en el punto i menos 1. Sería la primera diferencia en el punto sub i menos 1. Ahora sí. Soy menos 1. Ahora sí. Llegaríamos a esa expresión. Y aquí todavía puedo simplificar un poco. Tengo 1 sobre 2h. Uno sobre 2h, que multiplica. Ahora tengo una primera diferencia en i y una primera diferencia en i menos 1, y aquí tengo dos primeras diferencias en i menos 1. Me va a quedar tres primeras diferencias en i menos 1. Tres primera diferencia en i menos 1. 2 más 1 son 3. Menos una primera diferencia en i. Sub i. Bien, ahí seguimos con el asunto. Entonces voy a copiar acá otra vez. F prima en i menos 1. Eso va a ser igual a
Vamos acá al primo. Eso va a ser igual a 1 sobre 2h, que multiplica a. Desarrollamos las dos primeras diferencias que tenemos en el corchete, ¿no? 3 veces. La primera diferencia hacia adelante en i-1 va a ser f en el punto de adelante, que es i. Entonces 3 multiplica a f en i. F en i. Y luego tenemos menos 3 que multiplica al punto en i-1, f en i-1. I-1. Y luego diferencia en el punto i hacia adelante, ¿no? Entonces va a ser menos, primera diferencia en i va a ser valor en i más 1, entonces queda menos f en i más 1, el punto delante ahí es el i más 1, y luego tenemos un menos en i, f en i, ¿no? Pero como hay el menos por delante va a quedar más, f en el punto i, f en el punto i. Bien, ese sería el resultado. Veamos, 1 sobre 2h menos f en i más 1, este de acá, correcto, más 4f en i. Tengo 3f en i más 1f en i, son 4f en i, y menos 3f en i menos 1. Está la misma fórmula, ¿no? Está el resultado, aquí está cómo llegar ahí. Es solo desarrollar las diferencias, ¿no? Entonces esta sería la fórmula de la de primera derivada con 3 puntos hacia adelante, evaluado en el punto inicial, entonces. Ahora, cuando evaluemos en el punto central, que es el punto x sub i, vamos a obtener lo que se llama la derivada central. Entonces, de nuevo, cuando x vale x sub i, ¿cuánto vale 1? X sub i menos x sub i menos 1. X sub i menos x sub i menos 1 es h, ¿no? La separación entre los puntos. Sobre h queda 1. Entonces, u vale 1. U vale 1. Si u vale 1, aquí queda 2 por 1 menos 1, es 1. Entonces, la primera derivada va a quedar expresada como 1 sobre 2h, que multiplica a 2 veces primera diferencia en i1, más segunda diferencia en i-1, ¿no? Sacando el 2 del denominador común. Y aquí tenemos 1 sobre 2h, que multiplica a 2f en i-1, y esta segunda diferencia la desglosamos, ¿no? La desarrollamos en términos de primeras diferencias en el punto i-1, entonces va a ser primera diferencia en i menos primera diferencia en i-1. Bien, entonces acá nos va a quedar 1 sobre 2h, tenemos 2 primeras diferencias en i-1 menos 1 primera diferencia en i-1, nos queda primera diferencia en i-1, más primera diferencia en i, más primera diferencia en i. Entonces queda 1 sobre 2h. Desarrollo la primera diferencia hacia adelante en i-1. Va a ser f en i menos f en el punto que es i-1. Más primera diferencia en i va a ser f en el punto de adelante i más 1 menos f en i. Y entonces tenemos menos 2f en i, f en i menos 1 y f en i más 1. Entonces va a ser, perdón, f en i y menos f en i no es 2, pues son 0, ¿no? Porque f en i menos f en i se va. Entonces nos queda f en i más 1 menos f en i menos 1, y aquí está sobre 2h. Esa es una fórmula de la primera derivada también, que resulta más conveniente, ¿no?, que la anterior. Más corta, más simple la fórmula en el centro, y además sabemos que es más aproximada porque estamos evaluando el polinomio de interpolación en el centro de la tabla, ¿no? Entonces esta es la mejor fórmula de primera derivada con 3 puntos. De manera análoga podemos calcular la primera derivada en el punto de adelante, en el último punto de la tabla, ¿no?, en el x sub i más 1. Entonces, reemplazando acá para ver qué valor de u tomamos, x sub i más 1 menos x sub i menos 1 va a ser 2 veces h. 2 veces h sobre h queda 2. U vale 2, entonces.
u vale 2. Entonces, 2 por 2, 4, menos 1, aquí va a quedar 3. Entonces, la expresión del polinomio ya queda 1 sobre 2h, que multiplica 2f sub i menos 1, sacándole el 2, más 3 veces la segunda diferencia en i menos 1. Entonces, 1 sobre 2h, 2 veces primera diferencia en menos 1, y aquí desarrollo esta segunda diferencia en términos de primera diferencia. Nos queda 3 primera diferencia en i, menos 3 primera diferencia en menos 1. El 3 porque está el factor 3 por delante, ¿no? O sea, hay que desarrollar ahora las diferencias. Pero aquí tengo 2 diferencias en i menos 1 y menos 3 diferencias en i menos 1. Queda menos 1 diferencia en i menos 1 más 3 diferencias en i. Y ahora sí desarrollamos las primeras diferencias. Nos va a quedar 1 sobre 2h que multiplica este desarrollo de la menos primera diferencia en i menos 1 va a ser menos en el punto adelante f en i, menos por menos queda más f en i menos 1, más 3 por la primera diferencia delante en i va a ser f en i más 1 menos f en i multiplicado por 3, 3f en i más 1 menos 3f en i. Y nos queda la fórmula entonces 1 sobre 2h ordenándola, 3f en i más 1 menos 1f en i menos 3f en i queda menos 4f en i más f en i menos 1. Y esa sería la fórmula de aproximación de la primera derivada considerando 3 puntos, evaluada en el punto final. Como a partir del punto final ya no hay más puntos, todos los puntos que quedan son hacia atrás. Esta se denomina derivada hacia atrás. Y aprovechando que el polinomio de interpolación es de segundo grado y que la primera derivada es todavía variable, entonces podemos nosotros obtener incluso la segunda derivada, que la vamos a considerar central. Va a ser constante, pero la consideramos que estamos evaluando en el centro. Y la llamaremos segunda derivada central. Entonces vuelvo a derivar el polinomio respecto de x, ¿no? Por lo tanto, queda derivada segunda, y cada vez que derivamos aparece la derivada de u respecto a x, que es 1 sobre h, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a tener 1 sobre h. Aquí está la segunda derivada. Está existiendo la primera derivada. Aquí estamos con la segunda derivada. Entonces, como volví a derivar, ya había 1 sobre h en la primera derivada, y como vuelvo a derivar, me queda otro 1 sobre h por la regla de la cadena, y me queda 1 sobre h cuadrado, ¿no? Y aquí está ya la segunda derivada respecto a u. Entonces, esto es 1 sobre h cuadrado por la segunda derivada de u respecto del polinomio respecto a u, va a quedar simplemente 2 por 1/2 de la segunda derivada en i menos 1. Queda segunda diferencia, perdón, en f sub i menos 1 solamente. Y ahora desarrollemos la segunda diferencia. Eso es 1 sobre h cuadrado por primera diferencia en i menos primera diferencia en i menos 1. Esto es f en i más 1 menos f en i, desarrollo de esta primera diferencia, menos desarrollo de la segunda diferencia, que da f en i, menos con menos da más f en i menos 1. Entonces, menos 2 f en i, f en i más 1 y más f en i menos 1, ¿no? Sobre h cuadrado. Y ahí tenemos la fórmula de la segunda derivada central, considerando 3 puntos. Considerando solo 3 puntos. Esta es una excelente fórmula de derivación numérica. Bien, hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda sobre el proceso que estamos utilizando. Disculpe, ingeniero, con respecto al parcial. Derivada en diferentes puntos de una tabla, ¿no? Pero siendo los puntos dentro de la tabla, escritos en la tabla. Esos puntos dentro de la tabla también. Para poder ir a una forma general de obtener fórmula de derivación numérica, tenemos que analizar el error que se comete en la derivada de una función cuando ésta se aproxima por un polinomio. Como estamos interesados en otras fórmulas y ver qué error cometen cada una de ellas, vamos a utilizar puntos igualmente espaciados, y entonces el polinomio lo utilizaremos en la variable u. Y recuerden que el error en la variable u es u por u menos 1 hasta llegar a u menos n de los factores por la derivada enésima n más 1 más bien de f en el punto c intermedio de la tabla sobre n más 1 factorial por h a la n más 1, ¿no?
Sabemos que esa primera derivada, al aproximarla por el polinomio, comete un error del orden de h a la n más 1. Bien, voy a derivar el error, porque cuando yo derive la función, queda la derivada del polinomio y la derivada del error. La derivada del error, está acá el error, entonces va a ser 1 sobre h por la derivada de todo lo que es función de u, entre corchete, por la constante, ¿no? Que es fn más 1 evalúense por h a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Pero cuando derivamos esto, bueno, esto no va a ser de interés, va a ser una expresión que va a formar parte de una constante, pero sí aparece 1 sobre h, ¿no? Acá, por la regla de la cadena. Entonces, 1 sobre h por h a la n más 1 va a quedar h a la n, y por lo tanto, el error es del orden de h a la n. Entonces, el error creció, considerando h pequeñito. Como n es menor que n más 1, entonces la cosa empeora, porque mientras mayor el exponente, el error es menor. Disminuimos el 1 del exponente, entonces el error aumenta. Es de orden de h a la n, el error de la interpolación. Bien, entonces ya sabemos eso. Para la primera derivada tenemos, para nuestra fórmula, usando puntos igualmente espaciados, un error del orden de h a la n solamente. Ahora viene el proceso general para obtener derivadas de las funciones con cualquier número de, bueno, con gran número de puntos, no con cualquiera, con gran Disculpe, número de ingeniero. este proceso de extrapolación de Richardson es iterativa. Es iterativa y entonces un mecanismo iterativo para poder aproximar la derivada de un punto central, ¿sí? Derivada central en un punto, con la precisión que nosotros deseemos, que va a estar especificada por una tolerancia. Esa es la gran ventaja de estudiar esta extrapolación de Richardson para la derivada. Entonces, veamos. Vamos a definir acá como d0 de h a la derivada central considerando dos puntos. La derivada central de nuestra función considerando dos puntos. Entonces va a ser f en el punto de delante menos f en el punto de atrás sobre 2h. Disculpe, ingeniero, ¿me escucha? Estamos partiendo de una polinomio interpolación de segundo grado con 3 puntos, ¿no? El x sub i menos 1, el x sub i y el x sub i más 1. Y entonces definimos d0 de h como la fórmula de la derivada central considerando 3 puntos. Esta es la base de nuestro desarrollo. Se puede realizar las siguientes aproximaciones de la primera derivada. Fíjense. La primera derivada en i va a ser aproximada por d0 de h más este término del error, c por h al cuadrado, ¿no? El polinomio de segundo grado, n es 2, entonces más el error que es c